concejales, no solo de Santa Marta, sino de toda Colombia, no tenemos ninguna restricción en el uso de la palabra. El reglamento es claro al señalar que cuando yo soy el proponente de la proposición o del proyecto de acuerdo, no tengo ningún límite temporal, como está ocurriendo ahora cuando yo soy proponente de una proposición de control político. El artículo 19 que me quieren aplicar en este reglamento, en esta corporación, está relacionado con la participación en las intervenciones de la bancada, no del proponente. Y aquí dice el artículo 19, intervenciones. Para hacer uso de la palabra se requiere autorización previa a la presidencia durante las sesiones plenarias o de comisiones permanentes. Las bancadas podrán hacer uso de la palabra máximo en 2 oportunidades por tema. 20. Uso de la palabra. El uso de la palabra se sujetará con sujeción al siguiente orden: a los ponentes para que sustenten su informe, a los voceros de los miembros de las bancadas, a los oradores, a los servidores públicos que tengan derecho a intervenir, y los voceros de la bancada podrán intervenir nuevamente y cesarán las intervenciones. Esta norma de cual se basa el presidente del Consejo y la mesa directiva para prohibirme el uso de la palabra por más de 15 minutos no regulan el tema de la intervención cuando yo soy proponente. Entonces dice aquí, parágrafo primero, no se podrá intervenir en un tema diferente. Parágrafo segundo, todos los oradores deben solicitar la palabra. Parágrafo tercero, en la discusión, modificación o proposición no se requiere intervención previa, pero podrán intervenir 2 o más veces, a excepción del autor o de quien proponga otra sustitutiva de los voceros de la bancada. 21, número de intervenciones. No se podrá intervenir por más de 2 veces, discusión, proyecto, acuerdo, proposición, modificación, a excepción del autor del mismo, los voceros de la bancada. No se podrá hablar por más de una vez cuando se trate de proposiciones para alterar, modificaciones, proposiciones, apelaciones del resultado de la presidencia. 22. Programación preferente. Los proyectos de acuerdo, proposiciones presentados a nombre de una bancada, tal. Constancia. Cualquier concejal podrá dejar constancia verbal o escrita de su posición sobre los proyectos o acuerdos que se tramitan, así lo consideran. Eso es lo que hablan cuando se está regulando el tema de las bancadas. Pero el artículo que se debe aplicar es el 70 y subsiguiente, cuando hablan de capítulo tercero, debates. Concepto, debate es el sometimiento a discusión de cualquier proyecto o proposición sobre una adopción se deba resolver en plenaria o una de las comisiones permanentes. Dice aquí, artículo 70, intervenciones. En todos los casos y sin excepción, para hacer uso de la palabra se requiere autorización previa, se concederá con sujeción al orden establecido en este reglamento. Interpelación, derecho de réplica, artículo 63, moción, 74, moción de orden, procedimiento. Asimismo, en la ley quinta no existe ninguna norma que restringe el uso de la palabra cuando uno va a hacer una proposición. Y más aún, si la ley de bancada, que es la ley 974 del 2005, exige que un mes después de la posesión se registre la bancada ante la mesa directiva, lo cual no se hizo sino 3 meses después. Y esa fue la razón por la cual el señor Vargas, que está en oposición, no hace parte de la mesa directiva. ¿Se acuerda, señor secretario, cuando iban a hacer la votación en enero y no dejaron que hicieran la votación porque él no se inscribió como bancada en el Consejo Nacional Electoral? Entonces, aquí ninguno de los concejales se ha reunido, ha ido al Consejo Nacional Electoral a inscribirse como bancada, y mucho menos que ahora el señor presidente hable de que mi partido tiene que un vocero, cuando nosotros nunca nos hemos reunido, como establece el artículo 6 de la ley 974, en donde las bancadas se deben reunir por lo menos una vez al mes. Pero yo no me he reunido nunca para elegir vocero de mi partido. Es más, la ley de bancada requiere mínimo 3 concejales, porque si el señor Gual cree que es vocero y yo creo que soy vocero, nadie va a ser vocero porque no nos pusimos de acuerdo. Entonces, es más, mire, yo saqué 3.300 votos y el señor Gual sacó 2.200 votos. Señor presidente, que combine el señor Gual. Concejal Gual, le hago un llamado al orden y respete el uso de la palabra del concejal Martínez. El señor Gual sacó solo 2.200 votos
y yo saqué 3.300 votos. El umbral de 7.000 votos, una curul, y el partido de nosotros sacó 14.000 votos, 2 curules. Si mis electores no hubieran votado por mí y yo no hubiera sacado 3.500, 3.300 votos, sino 2.300, el señor Gual no sería concejal porque el partido solo alcanzaría una curul. Por lo tanto, mis electores arrastraron al señor Gual para que fuera concejal. Entonces es ilógico que una persona que sacó 2.200 votos y es concejal gracias a mis electores, sea ahora autoproclame vocero del partido. Pero vocero del partido, ¿por qué? Porque el coordinador del partido ADA, un señor que es retirado de las fuerzas militares, que nadie lo conoce, el señor Gual le entregó la cruz de Bastida a cambio de todas esas artimañas que hacen ahí en nuestro partido. Entonces, dejando esas aclaraciones, primero que todo, señor secretario, autoríceme por favor la publicación de las imágenes del centro histórico. Por ahí vamos. La anterior.